¿Quieres saber por qué cuando nuestra vida o la de nuestros seres queridos está en riesgo podemos levantar un coche o matar un oso? Si te quedas hasta el final te lo cuento. Este vídeo no va de superhéroes ni de batidos milagrosos. Te voy a hablar de la fuerza de los mayores músculos de nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestro cerebro. En 2005, Tom Boyle vio como un Chevrolet atropellaba a un ciclista que quedó atrapado y sin pensárselo se lanzó a levantar el coche salvándole la vida. En 2006, Lydia Anguillou se abalanzó sobre un oso que intentó atacar a su hijo y peleó con él todo el tiempo suficiente como para que un vecino pudiera abatirlo. Siento mucho la mala pronunciación que hago a veces. Si alguien quiere corregirme, que no se corte y me lo ponga en los comentarios. Todos estos casos tenían en común la descomunal fuerza que en un momento dado podemos desarrollar cualquiera de nosotros ante una situación de peligro, en un estado en el que nuestra motivación supera con creces la fuerza física que creemos tener. Pero esto no funciona siempre. ¿Quieres saber por qué cuando vas al gimnasio no eres capaz de levantar ni 20 kilos y sin embargo después, si ves a alguien debajo de un coche puedes sacarlo, aunque después te tengan que escayolar? ¿Por qué si estoy tan motivado con la operación bikini no puedo conseguir lo mismo si en ambos casos estoy poniendo toda mi ilusión? Esto se debe a que en el gimnasio usamos solo entre el 60 y el 80% de nuestra fuerza física y sin embargo cuando nos encontramos ante una situación extrema, cuando vas a morir y tu cuerpo lo sabe, entonces echamos el resto y podemos superar ese umbral del 80% aún a riesgo de lesionarnos, en un momento en el que nuestro cerebro nos convierte en unos Sansones capaces de cualquier cosa y además sin sentir casi nada de dolor. ¿Sabes por qué? Quédate hasta el final que vas a conocer una de las mejores drogas que produce nuestro cuerpo. Nuestros músculos se usan de una manera muy eficiente para no gastar más energía de la necesaria en acciones triviales como levantar un cartón de leche o no lesionarnos si estamos haciendo deporte. Y esa es la razón por la que si estás, por ejemplo, corriendo una maratón, no vas a pasarte de vuelta, nunca mejor dicho, porque puedes ocasionarte un desgarro, una fractura o incluso un ataque al corazón. Es como una especie de freno que nuestro cerebro usa para no ponernos en riesgo si no es necesario. Por eso los deportistas de élite pueden llegar al 80% de uso de su fuerza teórica y nosotros, según lo inspirados que estemos en ese día, podemos estar al 60 o al 70 dependiendo de cada uno. Ahora bien, ¿por qué cuando llega el peligro real todo esto cambia y se produce el milagro? Esto se debe a la fuerza histérica, como la llaman los médicos, aquella donde el cerebro no decide cuándo abandonar el esfuerzo, interviniendo la motivación, que es un factor psicológico que influye en gran medida y desata ese poder que no es sobrenatural ni mágico, sino que todos llevamos dentro. Esto lo hace liberando casi al instante adrenalina para aumentar la frecuencia respiratoria y cardíaca y llegando más oxígeno así a nuestros músculos, despertando entonces a la bestia. Voy a volver a la historia de Tom Boyle para dar relevancia al hecho de que durante ese sobreesfuerzo que realizó para levantar el coche, se partió 8 dientes fruto de apretar la mandíbula y no sintió nada de dolor hasta que no llegó a casa y se dio cuenta. Y ese es un efecto también de la acción de la adrenalina, que actúa mitigando el dolor, por eso cuando estamos en esas no sentimos nada. El problema viene después, cuando el chute hormonal se termina, volviendo toda la normalidad, y es entonces cuando esa fuerza sobrehumana desaparece, ya que el cerebro vuelve a poner el freno para protegernos. Pero claro, antes no teníamos ese límite, que es lo que le pasó a este hombre. Por eso se partió 8 dientes y no se enteró hasta que después llegó a su casa y se quitó la capa de Superman. En definitiva, que no somos superhéroes, pero somos más fuertes de lo que pensamos. Es un sistema de seguridad para no ponernos en riesgo. La bestia vive dentro, chicos y chicas. ¿Y tú? ¿Te ha pasado algo similar o conoces a alguien? Déjamelo en la caja de comentarios, porfa, que seguro que al resto nos va a encantar leerte. Puedes expresar tu opinión y ser todo lo libre que quieras aquí debajo. Un abrazo.